Una vez más, llega vuestro azote. ¡Toma! ¡Toma! Dejad que los niños ratas se acerquen a mí. ¿Qué pedo? Por la gorra del Dr. Matrix y que chingue a su madre la América, ¿Qué pedo? Por la gorra de Dr. Matrix y viva la América. Amigos, vamos a hablar de los guerreros más bravos de la historia. ¿Cuáles han sido? Como en todo, nos han engañado. Siempre nos cuentan que los más bravos de la historia eran los espartanos, ¿no? Preguntad a una inteligencia artificial y os va a decir, espartanos, espartanos, hay las películas, esta 300, ¿no? Que en una batalla muy famosa, Termópilas, un tal Leónidas, un líder, supuesto líder, ganaron a los persas, que eran muchísimos más, eran unos pocos, dicen 300, no eran 300. Supuestamente había 300 espartanos, pero había de otras partes de Grecia, ¿no? De Corintio y tal, ¿no? Y eran pues unos miles y los otros, los persas, eran muchísimos más, ¿no? Igual eran 8.000 contra 100.000, eso es lo que se cuenta, ¿no? ¿Quién lo cuenta eso? Bueno, pues los historiadores griegos, Heródoto, Estrabón, el más famoso, del que vamos a decir una cosa clave de Estrabón, ¿no? Nos cuentan una milonga y te dicen que los espartanos eran los más fuertes, tenían una educación desde niño, desde los 7 años te enseñaban a ser guerrero, estabas todo el día compitiendo. El nombre de Esparta y espartano no se sabe el origen, hay teorías pero no se sabe el origen, no hay una zona que se llame Esparta. Yo voy a decir el origen es pare, son los pares, ¿no? Los primum inter pares, hay una expresión latina, los primeros, siempre los pares, los que mandan, los amos también, a veces los hemos llamado pales, anunnakis, han estado en todo el mundo, ¿no? Y el nombre viene de espare, ¿no? Un guerrero muy famoso, Espartaco, es también otro guerrero, no es Espartaco, los pares ponen su nombre, falsifican la historia. ¿Cómo se llama el líder de los espartanos? Leónidas, león, es el símbolo de los pares, el león. El toro, el león y la pirámide, ¿no? Te dicen que iban medio desnudos, solo con la lanza y el casco. Eso es mentira también, lo dicen también los historiadores, no es que lo diga yo, ¿no? Entonces, mitos, mitología. Y te están diciendo que son los más bravos, los más famosos de la historia, unos guerreros de Grecia. Lo mismo que te dicen que Troya ocurrió en Grecia, ¿no? Falso, todo es falso. Y lo voy a demostrar. Voy a demostrar quiénes eran los guerreros más bravos, ¿no? Eran los veres, amigos. Los veres. Iberos. No es porque sea español, no es porque sea cántabro, ¿no? Zona norte de España, ¿no? Sino porque es la verdad. El imperio más grande que ha existido es oficialmente, es el de Gengis Khan, ¿no? Y esos eran también pales, ¿no? Los pares se llaman también pales, su imperio llegaba desde China por todo el mundo, y el de Gengis Khan es el más grande, o sea, los guerreros de Gengis Khan son, digamos, los más famosos también, los espartanos y los de Gengis Khan, esos son los más famosos, ¿no? Y después los romanos, y después los samuráis, y los vikingos. Podemos decir que estos son los guerreros más famosos según la historia, ¿no? Oficial.
Pero nos han engañado en todo. ¿Cómo? En libros antiguos, antes de las bolas que cuentan ahora, pues libros, yo que sé, del siglo XVIII, de autores como el padre Manuel Larramendi, jesuita, que era vasco, y él decía que en el discurso de la historia de la famosa Cantabria, ahí decía que Cantabria era casi todo el norte, y Estrabón decía que Cantabria llegaba hasta los Pirineos. De hecho, la palabra Cantabria quiere decir can y bere, y lo que te lleva a los veres. Cantabria. El río Ebro fue bautizado por Alejandro Magno. Lo que te dicen de la historia de Troya es un camelo, ¿no? Troya ocurrió en Troyes, Francia, y parte también en España, y una batalla de Alejandro Magno. Y su zona de mayor influencia era la zona norte, era Cantabria, Cantabere. Y en toda España se hablaba el cántabro, que era el vasco, pero se llamaba cántabro. Esto lo hizo otro vasco, Baltasar de Chávez, que además fue a vivir a México, ¿no? Un libro también del siglo XVIII dice eso. Eso se dice en los libros antiguos, pero no lo quieren ver. Ahí ponemos capturas, ¿no? El cántabro, el vasco lo llaman cántabro. Y hay autores antiguos como un tal Poseidonio que decía que el río Miño, que está en Galicia, pasaba por Cantabria. Y Galicia está también muy lejos de la supuesta Cantabria, la zona norte, ¿no? Y había otro autor que se llamaba Asclepiades, que decía, era astrónomo, era científico, que los espartanos fueron a Cantabria. Y esto lo dice Estrabón. O sea, el Estrabón es el historiador más famoso de la antigüedad. O sea, que no es que lo diga yo porque yo sea cántabro, ¿no? Y porque tenga conexión con los guerreros cántabros. Hemos contado muchos vídeos, muchas historias, ¿no? Regresiones, reencarnaciones. Fijaros qué alucinante. De hecho, hay un autor sui generis, un tal Rivero Meneses, que dice que también que la cuna de Grecia fue Cantabria. Eso dice Rivera Meneses, un autor, es cántabro, ¿no? No le hace caso a nadie, ¿no? Pero bueno, lo digo así anecdóticamente. Él se basa en topónimos y tal, ¿no? El caso que los guerreros más fieros te dicen que son los espartanos, pero los espartanos no se sabe su origen, su etimología. Y autores como Estrabón dicen que venían de Cantabria. Los guerreros cántabros eran muy famosos en la antigüedad. En la historia está de Aníbal, que va con elefantes, con 36 elefantes a Roma, que es un camelo total, pero eso cuentan. Se cuenta oficialmente que en primera línea iban guerreros cántabros por la fama que tenían los guerreros cántabros. Es decir, que no era una pequeña provincia, como nos quieren contar. Era un pueblo muy aguerrido y era el idioma que se hablaba en toda España. El cántabro, que era el vasco. De hecho, hay topónimos vascos. Yo he estudiado filología, ¿no? Eso se dice en filología, ¿no? En la historia de la lengua española, de la Pesa, un clásico, ¿no? En toda España. Aranjuez es una parte de Madrid, es un nombre vasco. Aranjuez. O sea, está todo lleno de topónimos vascos en toda España. Bueno, y en México, ¿no? Celaya, ¿no? Entonces los guerreros más fieros, ¿quiénes eran? Eran los veres. Y los veres estaban en Cantabria. El entierro vere es que te ponían encima de un dolmen y te dejaban para que las aves rapaces te llevaran al cielo. Y hay estelas cántabras como la de Zurita, que hay guerreros en caballo y como un enterramiento y con aves rapaces. O sea, ahí está. Ahí está. No miento. No es porque sea cántabro. ¿De dónde vinieron los veres, estos guerreros? Pues no se sabe tampoco. ¿De dónde vinieron los pares? No se sabe. Los pares. Del cielo. Del cielo. De hecho, Eleazar dijo que ellos vinieron en naves que se llamaban Hispania. Eso dice Eleazar, que es otro autor sui generis, que bueno, dice también tonterías, pero algunas cosas son verdad, ¿no?
Pero una de las cosas es que las naves en donde vinieron los pales de otros planetas y colonizaron como miles de planetas, y este fue uno de ellos, se llamaban Hispanie. Y el nombre Hispanie viene de eso, de la panie, porque también los llaman panies, ¿no? A los pales, ¿no? O pas, ¿no? Paenicios, ¿no? Están en todo el mundo, ¿no? Hicieron los más grandes imperios. El más grande, ya he dicho, dicen que es el de Gengis Khan, pero el más grande puede ser el de Alejandro Magno, que llegó hasta la India, hasta China, ¿no? Pero oficialmente eso no lo reconocen. Lo mismo no te reconocen que la figura de Alejandro Magno es realmente la figura de Jesús, del Jesús antiguo, ¿no? Alejandro quiere decir salvador de los hombres, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los guerreros más bravos de la antigüedad? Pues los espartanos. Lo que pasa es que los espartanos eran cántabros. Esto no lo saben en Cantabria. El guía del Museo de Prehistoria de Cantabria, además le conozco yo, ni se lo imagina, ¿no? Ni que haya un cántabro diciendo esto, ¿no? Por eso hay tantos misterios en Cantabria. Hay estelas gigantes en la época de la Atlántida, ¿no? Hay muchas historias de ovnis, de mitología. La diosa de los cántabros es Mari, la diosa de los vascos, que es la misma. Vascos y cántabros, su símbolo era la Uburu, lo hemos dicho muchas veces, que es como una esvástica de 4 cabezas, ¿no? Y es un símbolo que aparece en todo el mundo, es el símbolo de los Veres, ¿no? Hay sitios de otras partes de Europa que se llaman Siberia, Iberia en Albania, zona de los Veres, ¿no? Beretania se decía en la antigüedad, ¿no? Europa se llamaba Beretania y haya quedado Gran Bretaña, que no solo es Inglaterra, es también el norte de Francia, y se hablaba vasco. En las mitologías vascas hablan de que los reyes vascos se casaban con irlandeses, o sea, todo era uno. Esta es la historia real. Los guerreros cántabros, Veres, eran los más fieros, los de mayor prestigio. Se dicen que uno se llamaba Laro, Corocota, Lara se dice en la mitología vasca, ¿no? Lara es un apellido español también, ¿no? En realidad se refieren a algunos otros guerreros que han ocultado su historia, como Steagnus, ¿no? De hecho, Steagnus venció a Roma. Los cántabros vencieron a Roma. Pero eso se oculta. ¿Quién lo dice esto? Pues lo dice el padre Larramendi en el libro este de Historia de la famosa Cantabria. Dice que unos dicen que ganaron y otros dicen que no ganaron. Lo dice él, el padre Larramendi, que es jesuita, es la autoridad del folclore vasco. Ya digo que él no es cántaro, él es vasco. O sea, se ganó a los romanos, pero se ocultó. ¿Por qué se ocultó? Pues para que no sea un ejemplo de que una parte del imperio venciera a lo otro de los guerreros más famosos, los romanos. Así se escribe la historia. Mentiras, falsedades. El espíritu de los guerreros cántabros está también ahora en los mensajeros del alba. Muchos humanos que han nacido en esta era caótica de fin de Kali Yuga para ayudar al cambio hacia Satya Yuga. Con una lucha que no solo es física, como fue en aquella época, sino también ideológica. Los cántabros eran muy bestias, por eso dicen que eran espartanos, son los mismos que los espartanos. Dormían en el suelo, comían una sola vez al día. Desde pequeños les enseñaban a ser militares, como los espartanos, ¿no? Una de las cosas que dice el padre Larramendi, que los troyanos también, que Cantabria viene de los troyanos, eso dice en el libro ese, otra cosa alucinante, ¿no? Y ya digo que Estrabón dice que los espartanos, que también llamados lacedemonios, fueron a Cantabria y conquistaron Cantabria. Estrabón, a través de Asclepiades, otro historiador, o sea... ¿Y qué dicen los historiadores oficiales, no? Como un experto en cántabros, un cura que se llamaba Chegaray, ¿no? Ya fallecido. Pues dicen que son errores. El Posidonio dice, el niño pasa por Cantabria, errores. No son errores, es que ocultan la historia verdadera.
ocultan el lenguaje original, que era el cántabro, no el vasco, se llamaba cántabro. Y no lo digo yo, lo dice un vasco, Baltasar de Chávez, otro autor del siglo XVIII, que no lo conoce nadie, lo voy a conocer yo. Como nos engañan en todo, pues yo estoy aquí hablando del padre Larramendi, Baltasar de Chávez, Estrabón, un historiador muy famoso, griego antiguo, y Heródoto, por ejemplo, también hablaba muy bien de los cántabros, que eran grandes guerreros, eran muy temidos, ¿no? O sea, lo dicen Diodoro, Heródoto, los historiadores de la época, ¿no? Entonces, amigos, esta es la realidad del pasado de la humanidad. Los guerreros cántabros tumbaron al imperio romano, que estaba basado en la esclavitud. Cuando te dicen que fueron los bárbaros los que acabaron, bárbaro, bere. La palabra bárbaro y barbería viene de bere, porque los beres cortaban las cabezas. Cantabria es lo que te lleva a los beres, y ha quedado el topónimo Mar Cantábrico. Tú puedes engañar en todo, ¿no? Pero no en los topónimos ni en las monedas, en la numismática. Por eso aparecen monedas de Alejandro Magno. Bere es el líder de los beres, dio el nombre al río Ebro, Ibero, y el Ebro nace en Fontíbere, la fuente de los Bere, una zona de Cantabria. Como estos hay miles y miles y miles de datos que puedo dar, ¿no? Pero vamos a lo esencial, ¿no? Esta es la historia real de los cántabros. Los cántabros eran guerreros que cuando se hacían viejos, como solo su principal objetivo era la guerra, se suicidaban con tejo, con veneno, porque ya no servían para la guerra. Hacían muchas competiciones, eran muy competitivos. Eso ha quedado ahora con los vascos, a escolaris. Hacíamos como olimpiadas, siempre estábamos compitiendo. Y ya digo, desde niños, ¿no? Era una cultura para la guerra. Eran los creadores de la guerrilla. La guerrilla es una palabra española y se utiliza en inglés, ¿no? Fueron los vascos y los cures, ¿no? Los curas, los cures, los guerreros, una facción de pales también, ¿no? Digamos. Los cántabros eran maestros de la guerra de guerrillas, por eso vencían. Y no eran un pueblo pequeño como nos cuentan, que es un pueblo ahí pequeñito, no. Ya digo, era todo el norte de España y en el pasado se hablaba cántabro en todo España, y te lo dice un filólogo. Yo estudio filología, que es una farsa total la filología también, ¿no? Dicen que el español viene del latín, no se parece absolutamente en nada, ¿no? No viene del vasco, ¿no? Pero el vasco era la primera lengua, lenegoa, quiere decir primera lengua en vasco, ¿no? Eleazar lo llama elengoa, primera lengua, y vamos, que no es que lo habláramos aquí, que se hablaba en Gran Bretaña, se hablaba en América. Los conquistadores españoles a veces entendían con algunas tribus de América, cuando fueron a América, en vasco. Se entendían en vasco. Esto también lo dice Eleazar y se dice oficialmente, ¿no? Entonces estas son las razas de guerreros más bravas. Primero los beres, después los pales de Gengis Khan, que hicieron un gran imperio y que casi siempre han mandado en el mundo, ¿no? Pero que son distintos, tienen otra mentalidad distinta, ¿no? Después los romanos, después los samuráis también, eran guerreros con unas grandes técnicas tácticas y que utilizaban artes marciales, y bueno, está en todas las películas, ¿no? Y también los vikingos también, que fueron a América antes que Colón, y también es una raza pues muy famosa, se han hecho muchas películas, muchas historias, y digamos que estas son las 5 razas de guerreros más famosas de toda la historia, y digamos los guerreros más temidos, aunque ha habido más, no solo son estos 5, ¿no? Pero bueno, para resumir, ¿no? También los zulúes eran grandes guerreros en África, los mandingas, y los mandingas estaban también en América, ¿eh? En la antigüedad en América, en la Atlántida,
Había negros y blancos, lo dice el Popol Vuh, y hablaban una sola lengua, dice el Popol Vuh. El lengoa, el vasco. Que, ya digo, el vasco era el cántabro. Ahí lo dice Baltasar Echave. Ya sé que esto es chocante, pero esta es la teoría que lanzo, la nueva información que lanzo, que en realidad los espartanos no eran griegos. Troya no ocurrió en Grecia, sino en Troyes, en Francia, y parte de la guerra también se hizo en España. Los beres entraron por España. Fue la guerra más famosa de la historia, la guerra de Kurukshetra, que duró 18 días, y la de Troya, que creo que duró 13 años. Y de ahí viene la palabra historia, de Troya, ¿no? Amigos, esta es la verdad, y espero que veáis la historia a partir de ahora con otros ojos y no os creáis nada oficial. Ananda y vaselina mentolada para todos. Tómate un Bifiter Steagnus. ¡Toma! Todo lo que dice Luis Carlos Campos es verdad. Todo. Todo lo que dice el doctor Alcagata es verdad. Todo. Por la gorra